Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo muy íntimo a través de unos documentos muy especiales. Son fragmentos del diario de Ana Frank. La idea es explorar la voz de una adolescente, una chica que madura a una velocidad increíble en circunstancias, extremas. Veremos ese viaje, ¿no? Desde una vida normal, o lo que parecía normal, hasta el encierro en la famosa casa de atrás, y cómo chocaba su mundo interior tan rico con esa realidad tan opresiva. Todo eso se lo contaba a su diario, a su amiga Kitty. Exacto. Y es que la fuerza de esta fuente es precisamente esa. Es un testimonio escrito casi sobre la marcha, sin el filtro del tiempo. Nos da una ventana, pero vamos, una ventana directísima a lo que era vivir escondido durante la ocupación nazi. Una perspectiva cruda, muy directa, algo que no se encuentra fácilmente. Empecemos por el principio. ¿Qué lleva a una niña de 13 años a empezar un diario así, con esa intensidad? El 20 de junio del 42, Ana escribe que se siente muy sola. Dice que tiene familia, amigas, sí, pero que le falta esa amiga del alma. Y Kitty, el diario, pues, nace un poco para llenar ese hueco. Sí, pero es que es mucho más que un diario. Se convierte en su espacio vital, de verdad. Piensa que la situación de aislamiento iba más, y el diario era su válvula de escape. Totalmente necesaria. Ella misma lo dice, cita una frase: el papel es más paciente que los hombres. Era su sitio seguro para expresarse sin miedo, para, como dice ella, desahogarse, sacarse unas cuantas espinas. Psicológicamente es fundamental para ella poder procesar todo eso. Pero fíjate, justo antes de que esa necesidad fuera tan fuerte, las primeras páginas nos pintan un cuadro de normalidad que, casi duele verlo ahora, ¿no? Describe su cumpleaños número 13, el 12 de junio del 42. Con esa emoción de cualquier chiquilla, ¿sabes? Despertarse nerviosa, la mesa con regalos, y ahí estaba el diario. Dice que era uno de mis regalos más bonitos. Pero había más cosas. Una blusa, un juego, libros, una tarta casera. Detalles de una vida cotidiana. Lo celebró con sus amigas Hannery, Sane, Jacqueline. Iba al colegio, habla de gimnasia, aunque con cuidado porque se dislocaba cosas a menudo. Sí, lo menciona. Jugaba al voleibol, incluso nos cuenta que fundó un club de ping-pong con amigas. Se llamaba La Osa Menor -2. ¿Es verdad? Y que después iban a heladerías, la Oasi y la Delphi, esperando que algún chico les invitara a algo. Pinceladas de adolescencia pura y dura. Totalmente. Y ya ahí, en esas primeras notas, se ve su mirada, ¿eh? Una mirada muy aguda, casi analítica para su edad. Describe a la gente, a sus compañeros, con una sinceridad que a veces, roza la crítica. Es curioso cómo habla de su decepción con Jacqueline Van Marsen. La considera su mejor amiga, pero admite que no es esa amiga del alma ideal que ella busca. Eso ya te dice mucho de su necesidad de una conexión más profunda. Y de su capacidad para analizar a las personas. Ya se le ve esa mente observadora. Y esa búsqueda de conexión que te mencionas, ¿crees que el volcarse tanto en Kitty fue ya una consecuencia de no encontrarla fuera, incluso antes del encierro? Yo creo que sí, absolutamente. La necesidad de Kitty ya estaba ahí antes de esconderse. Refleja una insatisfacción o una profundidad, que las relaciones más superficiales de la adolescencia pues no le llenaban. El diario era el receptor perfecto para toda esa complejidad interior que quizás sentía que nadie más entendía del todo. Luego, claro, el encierro multiplicó esa necesidad por 1000. Y esa normalidad de la que hablábamos pues se rompe de golpe. Ana añade una nota después, fechada el 5 de julio del 42, donde recuerda una conversación clave con su padre. Otto Frank le habla muy serio de la clandestinidad, de que se tenían que esconder ya, para que no les cogieran los alemanes. Le cuenta que llevaban más de un año preparando el escondite, llevando cosas en secreto, ropa, comida, muebles, y esa seriedad de su padre, dice, la aterrorizó. La descripción de la partida el 9 de julio es que pone los pelos de punta. Para poder llevarse cosas sin que se notara, sin maletas, tuvieron que ponerse capas y capas de ropa, una encima de otra. Ella lo detalla. 2 camisetas, 3 pantalones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, 2 pares de medias, zapatos cerrados, un gorro, un pañuelo y muchas cosas más. Describe una sensación de ahogo físico, incluso antes de salir. Es como un símbolo del ahogo vital que les esperaba.
No tenían otra opción. Es una transición brutal. Imagínate, pasar de preocuparte por el ping-pong o si te mira un chico en la heladería a un encierro total donde solo importa sobrevivir. El miedo se convierte en el pan de cada día. Lo escribe en septiembre del 42. Me angustia más de lo que puedo expresar el que nunca podamos salir fuera. Y tengo mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen. Y ese detalle de la ropa, las capas de ropa, es una metáfora potentísima, ¿verdad? El peso físico de la desesperación, el intentar llevarte trozos de tu vida que desaparece, la pérdida total. Una vez dentro, nos describe ese micromundo claustrofóbico, la casa de atrás, un espacio diminuto para 8 personas, su familia, ella, Otto, Edith, Margot, los Van Damme, Hermann, Auguste y su hijo Peter, y luego llegó el dentista, Albert Dussel. Intentan mantener una apariencia de normalidad, a veces con un humor un poco negro, como ese prospecto y guía de la casa de atrás que redacta el señor Van Damme. Sí, presentándolo como un sitio idílico con lujos que no existían. Claro, un intento de controlar lo incontrolable. Totalmente. Pero la realidad del día a día era implacable. La falta de intimidad era absoluta. Cuenta un episodio con un fontanero trabajando cerca. Tuvieron que estar callados horas, sin poder ir al baño, usando botes de conserva. Uf. La disciplina del silencio era constante. Ch, ch. La monotonía, la angustia por la comida, describe esos ciclos de comidas. Semanas de escarola, luego espinacas, luego colinabos, más tarde judías y patatas casi todos los días. ¡Qué horror! Y el miedo, siempre el miedo, que se disparaba con los bombardeos aliados o con sustos como el intento de robo en la oficina en la Pascua del 44. Se quedaron paralizados de terror. Y claro, en ese caldo de cultivo con el miedo, la proximidad forzada, las relaciones personales se convierten en un campo de minas. Salen todas las aristas de cada uno. Y es fascinante verlo a través de los ojos de Ana. Su relación con su madre, con Edith, es complicada. Sobre todo al principio. Ana es muy dura. Llega a escribir, no la puedo soportar. Siente que no la entiende, que la trata más como una amiga que como la madre que ella necesita. Es la típica lucha adolescente por diferenciarse, pero claro, aquí magnificada porque no podía alejarse físicamente. Claro. Sin embargo, más adelante, sobre todo en el 44, se ve una evolución. Ana tiene momentos de reflexión, de compasión hacia su madre, reconoce su tristeza. Llega a escribir, sentí compasión por ella. Se nota un punto de madurez, de empatía ahí. Esa tensión con la madre, ¿no es también una forma de Ana de forjar su propia identidad en un sitio que amenaza con anularla? Exactamente. Es que en la adolescencia necesitas diferenciarte de tus padres. Es natural. Pero aquí, sin espacio físico ni social para hacerlo, esa necesidad de autoafirmarse se vuelca en las figuras más cercanas. Criticar a la madre, distanciarse. Es una forma, aunque duela, de decir yo soy yo, de conservar un núcleo propio frente a la fusión del grupo y la amenaza de fuera. Entiendo. Y luego, claro, están las fricciones diarias con los demás. Describe a la señora Van Damme con una mezcla de irritación y de observación muy fina. Su vanidad, sus nervios, sus quejas por las cosas que ha perdido. Con el señor Dussel, el dentista con el que comparte cuarto, la convivencia es un infierno. Lo llama soplón, se desespera con sus sermones sobre modales, chocan por el espacio, que era mínimo, o por egoísmos tontos, como unas galletas que le promete y nunca le da. Son las miserias humanas pero amplificadas por el encierro. Pero en medio de todo eso, de la tensión, de la escasez, consiguen encontrar, como anclas, ¿no? Pequeñas rutinas que les dan estructura. Ana se refugia en leer. Lee de forma compulsiva. Libros para adultos, historia, mitología. Tiene una sed de saber enorme. Y estudia sin parar. Francés, inglés, taquigrafía, historia, geografía. La lista es larguísima. Es su manera de viajar fuera de allí. Sí, es su vía de escape. Escuchan la radio escondidas, la BBC, Radio Orange, aferrándose a las noticias del exterior. Y es fundamental el vínculo con los protectores, los empleados de su padre, que se juegan la vida por ellos. Miep Gies, que les lleva libros cada sábado, esperamos con gran ansiedad que llegue el sábado, escribe, y Beb Bosquil, que les da trabajo de oficina para que se sientan útiles. Eso era importantísimo para ellos. Y en ese contexto, Ana va cultivando una ambición.
Quiere ser periodista, escritora. Su diario es el primer paso. Y siempre está ahí la nostalgia por su gato, Morge, al que tuvo que dejar, un símbolo de la vida perdida. Dice que llora al recordarlo. Es que esos estudios, esa ambición de escribir, no son solo pasatiempos en esa situación, son actos de resistencia, son formas de afirmar quién es ella, de mantener la mente activa, de proyectarse un futuro, aunque fuera incierto. Leer y escribir es negarse a ser solo una víctima escondida, es mantener viva la llama de la individualidad. Y de la esperanza. Totalmente de acuerdo. Y en paralelo a esa vida en el escondite, vemos una transformación interior en Anna que es impresionante. Ella misma es muy consciente de cómo cambia. Y es muy autocrítica con la Anna de antes. Relee cosas antiguas y se describe como cándida, superficial, coquetona. En marzo del 44 escribe algo como: ¿cómo me veían en el colegio? ¿Cómo la que hacía las bromas? Veo a esa Ana Frank como una niña graciosa, divertida, pero superficial, que no tiene nada que ver conmigo. Es una introspección brutal. Sí, lo es. Empieza también a explorar sus propios deseos, de adolescente, su despertar sentimental, físico. Después de un sueño que cuenta, escribe abiertamente que le gustaría tener un amigo o novio. Y eso nos lleva a la relación con Peter Van Damme, el hijo de los otros, una relación que va cambiando. Al principio, indiferencia, pero luego... Sí, se convierte en una conexión muy profunda. Sus conversaciones en el desván se vuelven como un refugio dentro del propio refugio. Hablan con una sinceridad increíble de cosas muy íntimas, la identidad, la religión. Peter le cuenta su conflicto con ser judío, aunque dice, los judíos siempre han sido el pueblo elegido. Menstruación abiertamente. Se crea entre ellos una confianza, una solidaridad mutua muy fuerte. Peter le dice, me ayudas con tu alegría. Es encontrar luz en medio de la oscuridad total. Es precioso, a pesar de todo. Y en medio de todo esto se le define su propósito vital. En abril del 44 escribe esa frase tan conocida: quiero seguir viviendo aún después de muerta. Expresa ese deseo enorme de ser útil, de que su vida no sea en vano, y reafirma su ambición de ser periodista, escritora. El diario ya no es solo un confidente, es como hacia el final, en la que sería su última entrada, el 1 de agosto del 44, reflexiona sobre la dualidad de su personalidad. Con una lucidez, distingue entre la Ana ligera, alegre, a veces superficial, que enseña al mundo, y la Ana profunda, reflexiva, vulnerable, a menudo triste, que solo comparte con Kitty. Escribe algo así como, la Ana buena no se ha mostrado nunca en sociedad, pero cuando estoy sola casi siempre lleva la voz cantante. Es una conciencia de su complejidad interior asombrosa para su edad. La resiliencia que demuestra es, bueno, extraordinaria, pero no es una resiliencia ingenua, ¿eh? No es ciega. Es muy consciente del miedo, de la desesperación. Se describe como un pájaro enjaulado al que le han arrancado las alas violentamente. Pero, y esto es lo increíble, busca activamente formas de luchar contra esa oscuridad. Y las encuentra. Sí. La naturaliza, aunque sea solo un trozo de cielo o un castaño que ve desde la ventana del desván, se convierte en una fuente de consuelo, vital. Mientras exista este sol y este cielo tan despejado, si pueda lloverlo, escribe, no podré estar triste. Es una conexión casi espiritual con algo más grande que el encierro. Y esa fe en la bondad humana que mencionas. Es que escribe, sigo creyendo en la bondad interna de los hombres, en julio del 44, muy poco antes del final. Es casi desconcertante leer eso sabiendo lo que pasaba afuera y lo que le esperaba a ella. ¿Cómo se sostiene esa creencia? Es una de las grandes preguntas que deja el diario, ¿verdad? Yo no creo que fuera simple negación. Quizás era una elección consciente. Una forma de resistencia moral, aferrarse a creer en la bondad, incluso con toda la evidencia en contra, podía ser una forma de conservar su propia humanidad, de no dejarse tragar por el odio y la desesperación que la rodeaban. Es interesante compararlo con el consejo que le da su madre cuando está triste. Piensa en toda la desgracia que hay en el mundo y alégrate de que no te pase a ti. Ana elige otra vía. Sal fuera, a la naturaleza, y sé feliz. Busca activamente la belleza, la bondad, como antídoto. Es una elección activa, entonces. Yo creo que sí. Y no podemos olvidar su reflexión en junio del 44 sobre el papel de la mujer.
Cuestiona muy fuerte por qué se admira tanto a los hombres por sus logros, sus sacrificios, y los de las mujeres, como el dolor de dar a luz, que compara con la guerra, no se valoran igual. Reclaman no solo igualdad de derechos, sino la valoración de la mujer. Es una visión casi protofeminista, muy adelantada, que nace de su propia experiencia y de su deseo de ser reconocida por lo que vale intelectualmente. Increíble. Y mientras Ana libra esas batallas internas y va forjando su identidad, el mundo exterior violento, amenazante, sigue filtrándose. Las noticias llegan por la radio. El desembarco de Normandía, el día D. Ha llegado el día D, a nota llena de esperanza. La liberación de Roma, el atentado fallido contra Hitler en julio del 44. Sí, momentos de euforia. Y luego la larga espera. Pero también llegan noticias terribles por los protectores, como cuando arrestan a Van Hoven, el hombre que les conseguía patatas, por esconder a 2 judíos. Cada noticia así era un golpe brutal, un recordatorio del peligro constante. Claro, les afectaba directamente. Les llega también el eco del antisemitismo creciente entre algunos holandeses, y eso les duele, les indigna muchísimo. Ana escribe con amargura. Sinceramente no me cabe en la cabeza que los holandeses, un pueblo tan bondadoso, honrado y recto, opinen así sobre nosotros. Las últimas entradas están llenas de discusiones sobre la posible invasión aliada en Holanda, el miedo a las inundaciones que harían los alemanes, la incertidumbre total sobre el futuro. El final es pura tensión. Pues sí, hemos viajado a través de estos fragmentos de una vida vivida con una intensidad casi insoportable. Hemos visto el retrato de una adolescencia acelerada por la tragedia, la crónica minuciosa de la vida escondida, con sus roces, sus miedos, sus chispas de alegría. Pero sobre todo, hemos escuchado la voz de un espíritu que no se rinde, que busca sentido, amor, esperanza, en medio de la oscuridad más absoluta. Una voz confiada a Kitty, esa amiga silenciosa que guardó su mundo interior. Ana escribió que quería seguir viviendo incluso después de muerta. Sabemos, por la información que viene al final de los diarios, que su vida acabó trágicamente en Bergen-Belsen, muy poco antes de la liberación. Sin embargo, su voz, a través de Kitty, sí ha sobrevivido. Y esto nos deja una reflexión, ¿no? Es inevitable. ¿Qué impacto tiene en nosotros leer estas páginas llenas de vida, de sueños, de dudas, de amor, de análisis inteligente, de una humanidad tan palpable, sabiendo el destino final que le esperaba? ¿De qué manera esta lectura, tan íntima, tan desgarradora, moldea cómo entendemos su legado? Y cómo nos recuerda la urgencia de escuchar, de preservar estas historias individuales frente a la enormidad del horror colectivo. Una reflexión muy necesaria. Gracias por haber compartido estas fuentes con nosotros hoy para esta exploración. Ha sido intenso. Gracias a ti. Siempre es impactante volver a Ana Frank. Hasta pronto.